¿Alguna vez has pensado en por qué un libro tan antiguo y aparentemente inofensivo podría cambiar tu percepción de la realidad hasta el punto de que algunas élites preferirían que nunca lo leyeras? Con más de 2.500 años de tradición, este libro reúne 423 enseñanzas que, según los archivos históricos, eran consideradas amenazantes para diversos regímenes autoritarios. Durante el régimen de los Khmeres Rojos en Camboya, de 1975 a 1979, aproximadamente 25.000 monjes budistas fueron perseguidos o asesinados, y se fomentó la destrucción de templos y de textos sagrados, todo ello para reprimir el poder liberador de esta sabiduría. ¿Por qué? Estos versos no solo enseñan virtudes, sino que también muestran cómo dominar la mente, despertar el sentido crítico y, en última instancia, reprogramar la manera en que ves el mundo. Si el control de las masas se basa en la ignorancia y el miedo, basta con pensar en la amenaza que representa un tipo de conocimiento que fomente el pensamiento personal y la autonomía espiritual para quienes se benefician de la desinformación. Una vez que entiendes lo que encierra este libro, comienzas a darte cuenta de que existen razones muy concretas por las cuales ciertas personas no quieren que sus enseñanzas se difundan. Quizás la verdadera clave para moldear tu propia realidad se encuentre en el mensaje que tratan de ocultarte. Las armas de control mental más poderosas jamás creadas no son únicamente las redes sociales, los medios corporativos de información o las doctrinas religiosas. Estas se basan en la ocultación sistemática de un saber antiguo, capaz de hacer que la mente humana sea consciente de su propio poder. Entre estas enseñanzas, destaca una en particular por su profundo impacto y la manera en la que se mantiene alejada del debate público, el Dhammapada, esta colección de 423 versos, atribuida al Buda histórico, existe desde hace más de 2 milenios como uno de los documentos más liberadores jamás compilados. Sin embargo, muy pocas personas en Occidente lo conocen. Casi ninguna universidad lo incluye en sus planes de estudio de filosofía, y es raro encontrar referencias a sus enseñanzas en discursos políticos o corporativos. Esta relativa oscuridad en el pensamiento occidental plantea la pregunta: ¿por qué tantas entidades, desde empresas hasta sistemas religiosos tradicionales, evitan promover ampliamente el Dhammapada? Esto parece ir más allá de un simple desinterés cultural, parece que existe un patrón de marginación de un conocimiento potencialmente revolucionario. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos proviene de nuestros pensamientos. Es con nuestros pensamientos que creamos nuestro mundo. El verso inicial del Dhammapada revela algo fundamental: el poder de crear la realidad empieza por la mente individual. Cuando se internaliza esta comprensión, se redefine la relación con las promesas externas de salvación o con las amenazas que sustentan diversas formas de influencia. A lo largo de la historia, las estructuras de poder han comprendido una verdad básica: las personas que realizan su potencial interior son menos propensas a adherirse a soluciones vacías, a someterse a autoridades arbitrarias o a sacrificarse por ideologías huecas. Aquellos que reconocen su autonomía mental representan una verdadera amenaza para los sistemas que se sustentan en la manipulación psicológica a gran escala. Esto plantea interrogantes fascinantes. ¿Por qué tantas personas nunca han oído hablar de estas enseñanzas? ¿Por qué, mientras la industria del desarrollo personal ofrece una infinidad de consejos rápidos y superficiales, el Dhammapada aparece rara vez como un recurso indispensable para quienes buscan un verdadero crecimiento personal? Un análisis más profundo sugiere que este conocimiento no solo empodera al individuo, sino que también pone en tela de juicio la lógica de control de muchas instituciones modernas. A diferencia de las obras que promueven la obediencia a autoridades externas o los materiales que prometen el éxito material a través de fórmulas instantáneas, el Dhammapada confía el poder de la transformación directamente en las manos del practicante. Ni el padre, ni la madre, ni ningún otro familiar puede hacer tanto bien como una mente bien dirigida. Incluso hoy, una afirmación así puede parecer radical. Va en contra de la idea de que la felicidad o la realización dependen de factores externos.
En una sociedad en la que la mayoría piensa de otra manera, habría menos lugar para la propaganda manipuladora, un consumismo desenfrenado y divisiones artificiales. Esto sacudiría los cimientos de numerosos modelos económicos y estructuras que prosperan a base de la inseguridad humana y de vender soluciones externas a problemas profundos, porque tal conocimiento sigue al margen, cuando su eficacia ha quedado demostrada durante siglos. ¿Por qué nos distraemos con métodos superficiales e inmediatos de felicidad cuando se descuidan las herramientas de transformación interior hace unos 2.500 años? Mientras los imperios luchaban por territorio y riqueza, comenzó a surgir silenciosamente un cambio en la manera de pensar en el subcontinente indio. Fue una época en la que la innovación filosófica aparecía casi simultáneamente con las Upanishads en la India, Confucio y Lao Tse en China y los presocráticos en Grecia, como si existiera una ola colectiva de conciencia emergente en distintas culturas. En medio de este ímpetu creativo, el Dhammapada se destacó de forma revolucionaria. Mientras muchos sistemas filosóficos se basaban en teologías complejas o en rituales elaborados, esta colección budista ofrecía algo decididamente sencillo, una invitación a observar directamente la naturaleza de la mente y de la experiencia humana, sin recurrir a intermediarios, tal como una abeja recoge néctar y se va sin dañar la flor, ni su color ni su perfume. Así deberían vivir los sabios en este mundo. Estos versos ofrecen una visión clara del enfoque del Dhammapada, un lenguaje accesible, que encierra una inmensa profundidad. Esa aparente simplicidad funciona como un caballo de Troya de ideas, abriendo el camino a percepciones capaces de revolucionar las visiones tradicionales de la realidad. Resulta interesante notar esta paradoja. Muchas tradiciones esotéricas encierran sus enseñanzas tras símbolos complejos y un lenguaje enigmático, mientras que el Dhammapada transmite revelaciones transformadoras a través de versos sencillos de entender. ¿Por qué un conocimiento tan accesible permanece prácticamente invisible para la mayoría de la gente? Algunos investigadores sostienen que las enseñanzas verdaderamente transformadoras a menudo parecen increíblemente simples a primera vista y es precisamente por ello que tienden a ser pasadas por alto. Si algo no requiere grandes saltos intelectuales, se asume comúnmente que debe ser trivial. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuanto más simple es el mensaje, mayor es su capacidad para desencadenar transformaciones internas, siempre que se le otorgue una consideración profunda. El historiador Arnold Toynbee, en su estudio sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones, destacó que el budismo fue un intento de resolver el dilema de la existencia humana de una manera completamente nueva. Según él, el Dhammapada no enseña la evasión de la realidad, sino más bien una inmersión aún más profunda en la experiencia diaria. A diferencia de las tradiciones que se fundamentan en dogmas rígidos, el Dhammapada invita al lector a investigar por sí mismo. No creas en nada solo porque lo hayas oído, sino, después de observar y analizar, cuando constates que algo concuerda con la razón y conduce al bien y beneficio de todos, acéptalo y ponlo en práctica. Esta actitud de autonomía cuestiona los sistemas que prosperan en la dependencia de interpretaciones oficiales. Brindar un conocimiento accesible que fomente la libertad intelectual cambia la balanza entre las instituciones y el individuo. La aparente sencillez del Dhammapada es, en realidad, su cualidad más subversiva. Al presentar verdades fundamentales de manera tan clara, levanta el velo místico que, de otro modo, impediría que un público más amplio las accediera. Quizás sea esta característica simple y directa la que explique por qué las estructuras de poder lo mantienen al margen, promueve un tipo de conciencia que contrarresta la pasividad deseada por ciertos sistemas. En el corazón del Dhammapada yace un concepto tan profundo que, una vez completamente comprendido, desmantela las divisiones que estructuran el mundo actual. Este concepto de no dualidad se refiere a la experiencia directa y no a una mera idea intelectual, según la cual las fronteras entre yo y otro, interno y externo, o bien y mal, son construcciones mentales y no realidades absolutas. Cuando el Dhammapada afirma, el odio no se termina con odio, sino solo con amor,
no se trata simplemente de enunciar un ideal moral, sino de poner de manifiesto una ley fundamental de la conciencia. Es la percepción de la separación lo que alimenta tantos conflictos. Esta manera de pensar resuena en casi todos los sistemas sociales y políticos, todos basados en la polarización. Los países se definen en oposición a otros países. Las marcas luchan por diferenciarse. Las religiones institucionalizadas determinan quién está dentro y quién está fuera. Los partidos políticos se conforman en base a divisiones ideológicas. Cuanto más se acentúa la separación, más las personas son impulsadas por el miedo a lo diferente. Al disolver la creencia de que somos entidades aisladas, el Dhammapada no solo fomenta la paz interior, sino que también interrumpe el mecanismo que alimenta la polarización social. Quien se ve en cada uno y cada uno en él, vence la gran ilusión. En términos prácticos, ese estado mental hace a una persona menos vulnerable a manipulaciones basadas en el miedo, la ira o el tribalismo. Es sorprendente cuántos recursos se invierten en reforzar las barreras identitarias. Los anuncios publicitarios profundizan las grietas entre grupos de consumidores. Los discursos políticos y religiosos resaltan las diferencias en lugar de las similitudes. Esto se hace para que las personas se unan contra ellos, quienes quiera que sean, lo cual resulta una táctica de control eficaz. Investigadores como Canwelbor han observado que muchos desequilibrios psicológicos y sociales surgen de fronteras mentales rígidas que fragmentan el mundo en partes aparentemente independientes. Cientos de años antes del advenimiento de las disciplinas académicas, el Dhammapada ya ofrecía una solución concreta, la experiencia directa de la no dualidad para trascender estas fronteras ilusorias. De este modo, la no dualidad en el Dhammapada se constituye en un poderoso antídoto contra las tácticas divisorias. Cuando se comprende realmente, esta enseñanza no solo proporciona un bienestar personal extraordinario, sino que también cuestiona todo aquello que se fundamenta en el miedo. Antiguas tradiciones afirman, lleva contigo el Dhammapada como un guerrero porta su espada. Muchos podrían descartar esto como superstición, pero tras esta consigna se esconde una estrategia astuta para fortalecer la resiliencia mental, algo inestimable en nuestra época de sobrecarga informativa y manipulación digital. Lo que muchos pasan por alto es que este texto no fue destinado a ser venerado pasivamente. Fue creado como una herramienta práctica para ayudar en momentos de ansiedad, distracción o frente a la avalancha de influencias externas. A veces, leer solo 2 o 3 versos del Dhammapada en el momento adecuado puede devolver al espíritu un estado de discernimiento, calma y compasión. Cuida tus pensamientos, pues se convierten en palabras. Cuida tus palabras, pues se convierten en acciones. Cuida tu carácter, pues se convierte en tu destino. En pasajes como este, el Dhammapada traza claramente cómo nuestros estados mentales configuran nuestra realidad. En un mundo saturado de algoritmos que compiten por nuestra atención, esta simplicidad actúa como un faro. Por ejemplo, algunas personas leen 3 versos del Dhammapada antes de consultar las noticias o las redes sociales. Con frecuencia, esos pocos segundos de conexión con enseñanzas que inspiran claridad pueden marcar una diferencia significativa en la manera en que reaccionamos ante los detonantes emocionales típicos del entorno digital. Estudios en neurociencias indican que incluso prácticas contemplativas breves, incluida la lectura atenta de textos edificantes, pueden activar el córtex prefrontal, la parte del cerebro asociada al pensamiento crítico y al control emocional. Esto nos hace menos vulnerables a mensajes diseñados para desencadenar automáticamente miedo, ira o deseo. Antes, la preocupación se centraba principalmente en la supervivencia física. Hoy, una de las mayores amenazas es la colonización de la conciencia por fuerzas externas que tratan de controlarnos. En este sentido, incorporar la lectura del Dhammapada en nuestras rutinas diarias puede ser tan esencial como mantener una alimentación sana o hacer ejercicio. Es una especie de higiene mental preventiva.
Compara cómo te sientes después de horas de consumir pasivamente contenido manipulador y cómo te sientes tras unos minutos de lectura intencional que fomente un pensamiento consciente. Notarás claramente cuán valiosa es nuestra atención y por qué es motivo de feroz competencia. Muchos sistemas de influencia modernos están diseñados meticulosamente para atrapar la mente y disminuir su capacidad de cuestionar el status quo. El Dhammapada, en cambio, ofrece una estructura cuyo objetivo es liberar la mente de todo condicionamiento que genere sufrimiento. Un aspecto raramente abordado en círculos académicos es lo brillante que está organizada la estructura del Dhammapada. Sus 423 versos se distribuyen en 26 capítulos, organizados en una secuencia que parece estar cuidadosamente diseñada para guiar al lector por un camino de autodescubrimiento y liberación. Se puede considerar esta secuencia como un mapa. Comienza con las parejas, que describen la dinámica de las dualidades mentales, y luego aborda temas como la atención plena, la conducta ética y la impermanencia, para culminar en el capítulo del iluminado. Cada etapa de este recorrido revela perspectivas y prácticas que, al ser interiorizadas, rompen condicionamientos profundamente arraigados. Este marco opera en varios niveles. Un principiante encuentra en él directrices prácticas para las relaciones interpersonales. Un estudiante intermedio reconoce en sus patrones los supuestos básicos puestos en tela de juicio. Y un practicante avanzado puede ver en cada verso un detonante para una intuición que va más allá de lo conceptual, como un desarrollador de software que elimina meticulosamente errores en un sistema operativo. Cada capítulo incita al lector a tender hacia una versión más pura de sí mismo. Si se compara esta organización con la de las redes sociales, el contraste es impactante. Mientras las plataformas sociales están diseñadas para ofrecer ráfagas de dopamina y fomentar un compromiso adictivo, el Dhammapada impulsa la conciencia y la liberación frente a estímulos efímeros. Comparándolo con los discursos políticos que destacan la división, se nota que el Dhammapada busca disolver las barreras mentales. Este mundo está ciego. Pocos ven con claridad. Antes de reconstruir la visión del lector, el texto pone en evidencia la ceguera en la que habitualmente vivimos. Cada capítulo reorienta, de esta forma, la percepción de la realidad, iluminando los puntos ciegos que mantienen a los seres humanos prisioneros de patrones repetitivos. Durante siglos, las tradiciones contemplativas han intuido lo que las modernas neurociencias comienzan a confirmar: el cerebro humano es adaptable y se reorganiza continuamente en función de nuestras experiencias. Un proceso al que hoy llamamos neuroplasticidad. Lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos actuales construyen la vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Esta frase inicial del Dhammapada es más que un mero adorno poético, describe un mecanismo biológico. Los patrones de pensamiento recurrentes modelan las conexiones neuronales, influyendo en cómo percibimos y respondemos al mundo. Estudios de imagen han demostrado que una meditación regular, que incluya la profunda inmersión en obras como el Dhammapada, produce cambios físicos en las áreas cerebrales relacionadas con la atención sostenida, el equilibrio emocional y la empatía. Paralelamente, los circuitos ligados a reacciones primitivas y al procesamiento egocéntrico tienden a debilitarse. Estas evidencias tienen profundas implicaciones. Una gran parte de los métodos modernos de manipulación masiva, desde algoritmos publicitarios que incitan al consumismo hasta discursos políticos que juegan con las inseguridades, se basan en reacciones automáticas del cerebro. Por ello se invierten enormes recursos en estimular el miedo, la ira o el deseo, de forma que no quede espacio para respuestas más reflexivas. Una persona que fortalece voluntariamente las funciones superiores de su cerebro, mediante prácticas alineadas con el Dhammapada, reorganiza efectivamente sus conexiones neuronales y se vuelve menos susceptible a estas tácticas. No es exagerado decir que este antiguo texto puede servir de verdadero manual para recalibrar la mente, anticipándose de manera intuitiva a lo que la ciencia occidental confirmaría mucho más tarde: no hay fuego como la pasión, no hay pérdida como el odio, no hay dolor como
Los agregados de la existencia, no hay felicidad más allá de la paz. Al reflexionar profundamente sobre enunciados como estos, no solo se asimilan conceptos, literalmente se reorganizan las vías neuronales hacia un estado más equilibrado. Surgen preguntas incómodas. ¿Por qué algunas empresas promueven programas de atención plena únicamente para aumentar la productividad y reducir los costos de salud, sin alentar visiones más profundas que puedan cuestionar su modelo operativo? ¿Por qué se enseñan técnicas de meditación superficiales sin mencionar la transformación radical que propone el Dhammapada? La respuesta parece evidente. Pequeñas dosis de meditación pueden mejorar el rendimiento dentro del sistema actual. Pero abrazar completamente el camino del Dhammapada puede crear un estado mental que cuestione y trascienda incluso los mecanismos de control y explotación. En otras palabras, esta tradición ofrece herramientas que, si se toman en serio, reorientan los valores personales y colectivos, lo que ciertamente no interesa a quienes desean mantener el statu quo. Entre las declaraciones más impactantes del Dhammapada destaca: más grande que la victoria sobre 1000 por 1000 hombres en batalla, es la victoria sobre uno mismo. Esto no es solo una frase poética, es un desafío sísmico a los valores predominantes de hoy. Nuestra sociedad suele medir el éxito por logros externos, calificaciones, diplomas, títulos profesionales, riqueza, cantidad de seguidores o poder político y militar. Cada uno de estos criterios refuerza la idea de que el valor de una persona depende del número de personas a las que influye o de los recursos que acumula. El Dhammapada, en cambio, propone un cambio radical. La verdadera batalla no se libra en el exterior, sino en el interior, donde los impulsos y el condicionamiento pueden desviarnos. Ni un dios, ni un Gandharva, ni Mra acompañado de Brahm pueden anular la victoria de quien se ha conquistado a sí mismo. Este verso exalta una soberanía interior que no depende de validaciones externas. Quien prioriza la transformación interna termina por no necesitar reconocimiento o estatus externo y se desentiende de las luchas de poder que constituyen la base de numerosos regímenes y mercados. Es difícil imaginar un currículo escolar que enseñe seriamente estos valores, pues ello comprometería un sistema económico basado en la competencia incesante por el reconocimiento y el consumo. También resulta revelador que muchos modelos psicoterapéuticos profundos permanezcan al margen, mientras que las aproximaciones destinadas a mantener a las personas en entornos potencialmente dañinos reciban un mayor apoyo institucional. Es incluso más común enseñar sobre guerras y conquistas históricas que sobre la superación personal que predica el Dhammapada. Cambiar este paradigma resulta extremadamente subversivo, pues cuestiona la dependencia de los éxitos externos como principal fuente de sentido. Al insistir en que la mayor victoria se obtiene en uno mismo, el Dhammapada sacude los cimientos de muchas estructuras de poder e invita a cada individuo a explorar una autonomía que ni puede comprarse ni otorgarse. En las últimas décadas, la ciencia contemporánea se ha acercado lentamente a las ideas que las antiguas tradiciones meditativas defendían desde hace siglos. Nuestros estados mentales y emocionales pueden literalmente remodelar nuestra biología. El campo de la epigenética ha reemplazado la antigua visión determinista de la genética al demostrar que nuestros genes pueden activarse o desactivarse según nuestras experiencias y estados psicológicos. Por ejemplo, se ha relacionado el estrés crónico con la expresión de genes asociados a la inflamación y el daño celular, mientras que estados mentales más calmados favorecen la activación de genes vinculados a la regeneración y a un sistema inmunitario fortalecido. Lo que somos hoy proviene de los pensamientos de ayer. Para muchos practicantes del Dhammapada, estas palabras no han sido jamás solo una metáfora. Las investigaciones en neurociencias y genética respaldan cada vez más la idea de que nuestros estados de conciencia no son simples subproductos, sino fuerzas capaces de influir a nivel molecular en nuestra fisiología. Estas conclusiones tienen enormes repercusiones en áreas como la medicina y la industria farmacéutica. Si una parte importante de la población se diera cuenta de que posee medios internos para influir en su propia salud, la constante búsqueda de soluciones externas podría disminuir.
Esto podría explicar por qué los estudios sobre prácticas contemplativas y sus efectos biológicos a veces reciben menos atención o financiación que proyectos orientados a desarrollar costosos productos farmacéuticos. Cuando las personas aprenden a cultivar la serenidad, la concentración y la compasión, no solo adquieren habilidades subjetivas, también producen cambios tangibles en su cuerpo, fortaleciendo así sus procesos de autosanación. En esencia, el Dhammapada no ofrece únicamente una filosofía, sino un auténtico manual para influir de forma positiva en nuestra biología. Para muchos, esta perspectiva resulta revolucionaria, demuestra que no somos esclavos de nuestro legado genético, sino co-creadores de nuestra realidad física. Esto no desmerece el valor de los tratamientos médicos convencionales, sino que sitúa a la mente como un factor crucial en la ecuación. Dado que todo está interconectado, lo que pensamos y sentimos hoy puede moldear tanto nuestro bienestar mental como la expresión de nuestros genes en el futuro. Algunos sistemas imponen una falsa disyuntiva: o te cuidas a ti mismo, lo cual se considera egocéntrico, o te dedicas a los demás, visto como virtuoso. Esta artificial división lleva a que multitud de personas, en busca de validación, se sientan culpables al pensar en sí mismas y se agoten al intentar servir al colectivo. El Dhammapada, en cambio, desvela este falso dilema: ¿cómo puede alguien que no ha encontrado su propio camino mostrar el camino a los demás? ¿Cómo puede alguien que no se ha liberado ayudar a otros a liberarse? Lo esencial es que el bienestar personal no va en contra de contribuir a la sociedad, al contrario, es la base para poder ayudar verdaderamente a los demás. Este mensaje contradice los dogmas que exaltan el sufrimiento personal como prueba de compromiso, ya sea en contextos religiosos que glorifican el martirio, en una cultura empresarial que valora el agotamiento o en una sociedad filantrópica que promueve un sacrificio infinito. El resultado, invariablemente, es que las personas terminan agotadas e incapaces de ofrecer un apoyo constante y genuino. Estudios en neurociencias han demostrado que quienes mantienen una práctica regular de cuidado personal y equilibrio mental muestran una mayor actividad en las regiones cerebrales relacionadas con la empatía. Aquellos que nunca se dan un respiro corren el riesgo de caer en una fatiga por compasión, volviéndose insensibles al sufrimiento ajeno. Dicho de otra forma, cuidar de uno mismo no es un acto de egoísmo aislado, sino un requisito indispensable para disponer de la energía y la claridad necesarias para ayudar realmente a los demás. Esta comprensión vence la artificial barrera entre egoísmo y altruismo, revelando que ambos emergen del mismo campo de conciencia. ¿Por qué tantas instituciones insisten en exigir un sacrificio total de uno mismo, menospreciando a quienes buscan un estilo de vida equilibrado? Probablemente porque multitudes agotadas, ávidas de validación, son más fáciles de manipular, ya sea para fomentar el consumismo o para fines políticos. El Dhammapada nos invita a ver a través de este mecanismo y a romper el ciclo de culpa y agotamiento, buscando un verdadero equilibrio que beneficie tanto al individuo como a la sociedad. Pocas ideas han sido tan malinterpretadas como el concepto de renuncia en el budismo. Algunos creen que implica una austeridad severa, una forma deprimente de ascetismo. Otros suponen que significa falta de ambición o debilidad. Sin embargo, el Dhammapada aclara que la renuncia es, ante todo, un camino sofisticado hacia la libertad. Renunciando a los placeres menores, la persona sabia experimenta el mayor de los placeres. No se trata de una prohibición castamente rígida, sino de una elección consciente de intercambiar los placeres superficiales por una satisfacción duradera. Es como si cada acto de renuncia a un placer trivial redirigiera la energía interior hacia un estado de bienestar más profundo. La economía global depende en gran medida de la creación de necesidades infinitas y del fomento de un sentimiento de carencia. Las campañas de marketing inventan necesidades artificiales, mientras que las redes sociales alimentan la envidia y la competencia. En este contexto, la versión de la renuncia que propone el Dhammapada es un acto de rebeldía, no es rechazar la vida, sino negarse a caer en las trampas que conducen a un deseo insaciable y a la frustración.
Quizás la revelación más audaz del Dhammapada sea su enseñanza de que todo está interconectado. Esta antigua visión espiritual encontró un sorprendente respaldo en los descubrimientos de la física cuántica. Investigadores como David Bohm y Owen Schrödinger, en sus estudios sobre fenómenos cuánticos, llegaron a conclusiones similares a la idea budista de que la conciencia y la materia no pueden separarse completamente. Por ejemplo, el experimento de la doble rendija demuestra que las partículas subatómicas se comportan de manera distinta cuando son observadas, cuestionando el viejo modelo mecánico y, a la vez, alineándose con la noción de que a través de nuestros pensamientos creamos el mundo. Si la conciencia puede influir en la realidad material a niveles fundamentales, entonces la transformación personal deja de ser puramente subjetiva. Desde esta perspectiva, cada cambio en nuestra manera de percibir y pensar repercute en el tejido colectivo. Este argumento es explosivo para aquellos sistemas que se basan en la complacencia o en la creencia de que las acciones individuales carecen de un impacto general. Es notable que la investigación sobre la influencia de la conciencia en la realidad o los fenómenos de no localidad reciba a menudo un apoyo limitado, mientras que las tecnologías convencionales de control y vigilancia obtienen una financiación masiva. El conflicto va más allá de la cuestión monetaria, se trata de visiones del mundo diferentes. En el modelo newtoniano, el observador es pasivo. En el modelo cuántico, el observador participa activamente en la construcción de la realidad. Aunque el Dhammapada no emplea el lenguaje técnico de la ciencia, lo expresa: con nuestros pensamientos creamos el mundo. No es solo una figura retórica, sino un llamado a reconocer el papel de cada uno como co-creador en el entramado de la existencia. Las revoluciones sociales a lo largo de la historia demuestran que muchos cambios externos solo sustituyen una forma de opresión por otra. El Dhammapada sugiere que no basta con reformar las estructuras, hay que atacar la causa fundamental, es decir, nuestros estados de conciencia colectivos. La idea es que la realidad exterior es el reflejo del conjunto de nuestros estados internos. En lugar de centrarnos únicamente en reformas políticas o económicas, el texto budista se enfoca en una transformación interna. Y si esto ocurre a gran escala, naturalmente emergen nuevas estructuras sociales. Somos lo que somos, producto de lo que pensamos. Teóricos de sistemas complejos, como Ervin Laszlo, hablan de puntos de inflexión, momentos en los que la transformación se vuelve irreversible al alcanzar una masa crítica. Ken Wilber describe el concepto de emergencia como el proceso en el cual, cuando un número suficiente de personas eleva su nivel de conciencia, el sistema en su conjunto se reorganiza a un nivel superior. Estas ideas científicas y filosóficas hacen eco del mensaje del Dhammapada: si suficientes personas adoptan un estado mental más libre, la realidad colectiva cambia. Eso no significa ignorar la acción externa, sino integrarla en la reflexión personal. Los movimientos sociales y revolucionarios que no incorporan el crecimiento personal suelen reproducir las mismas patologías que procuran combatir. En contraste, ejemplos como Gandhi y Martin Luther King Jr. muestran cómo un profundo trabajo interno inspiró estrategias no violentas e inclusivas que produjeron cambios que superaron los enfoques conflictivos habituales. El Dhammapada destaca que el cambio duradero nace de mentes despertadas que no actúan impulsadas por el odio ni por la venganza, sino a partir de la claridad y la compasión. Una vez que se comprende que no existe una verdadera separación entre opresor y oprimido, la manera de abordar el conflicto se transforma completamente. En ese sentido, las revoluciones externas se convierten en el resultado natural de una revolución interior. Quizás el aspecto más subversivo del Dhammapada sea su afirmación de que cada persona puede acceder, de manera inmediata y directa, a la inteligencia universal que impregna el cosmos. Esto no depende de rituales elaborados ni de intermediarios supuestamente iluminados. Todo lo que se requiere es calmar la mente condicionada y ver la realidad con claridad. Esta idea cuestiona cualquier sistema que afirme que el conocimiento sagrado o supremo esté reservado solo para una élite o que dependa de instituciones. Mira en tu interior.
Eres el Buda. Esta afirmación amenaza a las religiones institucionalizadas y a las jerarquías espirituales, pues enseña que la fuente de toda sabiduría reside en cada uno de nosotros. En la actualidad, diversos estudios avanzados en neurociencias contemplativas investigan cómo los estados meditativos profundos activan redes cerebrales asociadas a sentimientos de unidad y a revelaciones súbitas. Se trata de un conocimiento directo que va más allá del pensamiento analítico ordinario. Esencialmente, el Dhammapada describe métodos para acceder a esa inteligencia interna que, según el texto, siempre ha estado presente, solo velada por nuestras distracciones cotidianas. Volvamos ahora a los puntos fundamentales expuestos en este texto. Ninguna transformación verdadera ocurre únicamente en el mundo exterior y la mente individual no es en absoluto una entidad aislada. Una vez que despertamos a esta realidad, vemos que todo está interconectado, desde nuestros procesos de autosanación hasta el progreso social y la comprensión cósmica. Cada uno de nosotros posee la capacidad innata de despertar a esta esencia, de trascender nuestro condicionamiento y de acceder a la inteligencia universal que ha guiado a los grandes maestros a lo largo de la historia. Esta es la traducción completa del texto original al español. Si necesitas alguna modificación o ajuste, no dudes en indicarlo.